Durante más de 500 años, los monarcas y exploradores de Europa estuvieron obsesionados con un hombre que no existía. Creían que en algún lugar del más allá de las tierras del Islango, gobernaba un poderoso sacerdote, rey cristiano, llamado Preste Juan Presbítero Juan N. Se decía que era descendiente directo de los tres magos, inmortal, increíblemente rico y dispuesto a marchar con sus ejércitos para salvar Europa de los infieles. Este mito no era solo un cuento para dormir. Desató la edad de las exploraciones, envió a los portugueses por África y confundió a los cruzados durante siglos. Parte y en los orígenes de la leyenda. El mito comenzó en el siglo XII, nacido de la ansiedad europea. Las cruzadas se estaban volviendo difíciles y Europa se sentía rodeada de potencias islámicas. Necesitaban desesperadamente a un salvador. La primera mención, 1145 después de Cristo. El primer registro histórico proviene de Otto de Freising, un cronista alemán. Relató haber conocido a un obispo sirio, Hugo de Javala, quien le habló de un rey y un sacerdote que vivían en el extremo oriente. El informe: este rey había derrotado recientemente a los medos y persas en una batalla masiva. Intentó marchar a Jerusalén para ayudar a los cruzados, pero fue detenido por las heladas aguas del río Tigris. El grano de la verdad probablemente fue un relato confuso de la figura histórica Yelu Doshi, fundador del imperio Kara Kitailiao occidental. Derrotó a los turcos selyúcidas en la batalla de Katwan en 1141. Sin embargo, Doshi era budista, no cristiano. La carta de 1165, la sensación viral. El mito realmente explotó unos 20 años después. Una misteriosa carta circuló por Europa, dirigida a Manuel I Comneno, emperador de Bizancio. Afirmaba haber sido escrita por el propio Preste Juan An. El contenido fue una obra maestra de fantasía y propaganda medieval. La carta afirmaba que Juan gobernaba las tres Indias, que su tierra fluía con leche y miel, y que tenía 72 reyes pagándole tributo. En efecto, el Papa Alejandro III envió una respuesta a través de su médico, quien desapareció en Asia y nunca volvió a ser visto. La carta fue traducida a casi todos los idiomas europeos. Era el equivalente medieval de un engaño viral en Internet. Parte segundo. La evolución de la ubicación, el reino móvil. Uno de los aspectos más fascinantes del mito es que el reino del Preste Juan se movía cada vez que los exploradores no lograban encontrarlo. Fase 1, Asia Central, siglos XII, XIII al principio. Los europeos estaban convencidos de que estaba en India o Asia Central. Cuando Genghis Khan y los mongoles comenzaron su conquista, muchos europeos al principio aplaudieron, pensando que los mongoles eran los ejércitos del Preste Juan que venían a salvarlos. La verdad, cuando los mangalís empezaron a masacrar cristianos en Europa del Este, Occidente se dio cuenta de que no eran soldados de un sacerdote benevolente. Marco Polo, en sus viajes, intentó racionalizar el mito. Afirmó que el Preste Juan era un verdadero jefe tribal, llamado ONG Khan, un rival de Genghis Khan, que había muerto hace mucho tiempo. Esto fue un intento de acabar con el mito, pero Europa se negó a escuchar. Parte tercero, datos curiosos y detalles extraños. La carta del Preste Juan y los adornos posteriores llenaron su reino de maravillas imposibles. Esto es lo que la gente medieval creía que existía en su reino. El espejo de la supervisión se supone que el Preste Juan poseía un enorme espejo elevado sobre un pedestal. Al investigar, podía ver cada provincia de su imperio y detectar cualquier conspiración en su contra. La fuente de la juventud. La carta afirmaba que existía un manantial al pie del monte Olimpo situado en su reino. Cualquiera que bebiera 3 veces volvería a los 30 años y nunca moría. Central de criptozoología, su reino albergaba an salamandras no los lagartos,
sino gusanos que vivían en el fuego y hilaban lana parecida al amianto. Chiapats hombres con un pie gigante que lo usaban como paraguas para protegerse del sol, ancíclopes y gigante. El fénix. La mesa esmeralda, Juan afirmaba cenar en una mesa hecha de una sola y enorme esmeralda, que tenía el poder de evitar la intoxicación, permitiéndole beber vino infinito y preservar la castidad. Sin pobreza ni delitos, la carta decía: a nadie es pobre entre nosotros. No se encuentra ningún ladrón ni bandido aquí, ni ningún adulador o tacaño. Era una proyección de todo lo que la Europa feudal y devastada por la guerra deseaba que pudiera ser. Parte cuarto, el fin del mito. El mito murió efectivamente cuando los europeos finalmente contactaron con el verdadero Preste Juanan en 1520. Una embajada portuguesa finalmente llegó a las tierras altas de Etiopía y se reunió con el emperador David II. La reunión incómoda. Los portugueses le llamaban Preste Juanan. El emperador etíope estaba confundido. Explicó que era el emperador de Etiopía y que nunca había oído hablar de este Preste Juan. La decepción. Los portugueses fundaron un reino cristiano. Sí, pero no era una tierra de mesas esmeralda ni fuentes de la juventud. Era una nación dura y en apuros, luchando por su supervivencia frente al sultanato de Adal. La consecuencia: los portugueses sí proporcionaron ayuda militar y mosqueteros para salvar a Etiopía de la conquista islámica, cumpliendo la profecía de la alianza de forma indirecta. Pero el brillo mágico se despojó. Para el siglo XVII, la leyenda se desvaneció en los mapas. Parte quinta, análisis histórico y legado. ¿Quién fue el verdadero Prestejón? Aunque el hombre era un mito, probablemente era una amalgama de varias figuras reales. Uno en Yelu Doshi, el emperador Liao, que derrotó a los turcos. Togral ONG, un líder mongol de Kerait, que era cristiano nestoriano. 3. Los emperadores etíopes que practicaban una forma de cristianismo desconocida para Roma. ¿Por qué importa este mito? Esta es posiblemente la pieza de propaganda más exitosa en la historia humana. Impulsó la era de los descubrimientos. San Colón, Da Gama y Magallanes estuvieron todos influenciados por la geografía de este mito. Buscaron rutas hacia las Indias en parte para enlazar con este aliado cristiano. Cambió la geografía a la búsqueda de su reino, obligó a los cartógrafos a cartografiar el interior de Asia y África con mayor precisión, eliminando paradójicamente los espacios en blanco donde se suponía que debía vivir. Veredicto final: el mito del Preste Juan sirve como un espejo histórico. No reflejaba la realidad, reflejaba la psicología europea. Mostraba su miedo al otro isla metro por metro en golf, su deseo de riqueza y su desesperada esperanza de no estar solos en el mundo. Gracias por ver video completo. Favor dar like y compartir el video, así como suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal, dale like y comparte el video.